Bienvenidos a una semana más, chicos, ¿eh? Bienvenidos. ¿Cómo están, chicos? ¿Ya listos? ¿Ya estamos listos, muchachos, para el examen? ¿Preparados ya? Para destrozar este examen, para esa tan ansiada alcanzó vacante. ¿Cómo están, muchachos? Es un placer. Para mí siempre es un placer encontrarme contigo. Sin lugar a dudas, mis días lunes tienen que terminar así, ¿no? Contigo, aprendiendo historia, obviamente. Bien, chicos. Ujú. Un fuerte abrazo a cada uno de ustedes. Espero que se encuentren bien y arrancamos, chicos. Y arrancamos. Hay algunos que ya pusieron esta semana, creo, ¿no? O todavía la siguiente. ¿Ya? ¿Esa semana ya? Bien, bien. Ujú. Entonces hoy día vamos a hacer los temas más puntuales. B, C, D y E. Ujú. Claro, la próxima semana solamente es bloque A sin medicina el sábado y, y medicina sola el domingo, ¿no? Bien, chicos, entonces vamos a prepararnos bien. Hoy día vamos a dar las últimas fijas para los bloques B, C, D y E. ¿Bien? Y arrancamos con esta preguntita, teoría asiática, parlamento americano, tema que ha sido concurrente en examen de admisión, que normalmente no se ha tocado mucho y que la verdad es que el estudiante normalmente trata también de dejarlo de lado, ¿no? El estudiante, en promedio, no te digo que tú seas así, pero en promedio siempre le echa más énfasis a los últimos años. República, ¿no? En historia del Perú, República, en historia universal, edad contemporánea, ¿no? Eso le mete más. Pero San Marcos te ha sorprendido ya anteriormente, ¿no? Con preguntas sobre la teoría del poblamiento americano, poblamiento peruano, primeras prehistoria, teoría de la historia, ¿no? Ahora, teoría asiática, chicos. Recordemos por favor que esa teoría es de Alejandrica, ¿no? Y se plantea que los primeros pobladores de América ingresaron desde Asia a través del estrecho de Bering durante la última glaciación. Una vez que una vez en el continente se desplazaron hacia el sur surgiendo rutas costeras y terrestres. Entre las evidencias que respaldan esta hipótesis se encuentran. ¿Qué se encuentran, chicos? A ver, primero debes recordar lo siguiente. Cuando el ser humano llega a América, ¿qué es lo primero que hace? ¿Qué es lo primero que debe hacer? Adaptarse. Muy bien, Marilena, excelente. Muy bien. Y a partir de ello, pues tratar de, de buscar comida, ¿no? Bien, de hacer sus actividades. Ahora, Alejandrica habla de que existen restos, bueno, su teoría se basa en el poblamiento, del poblamiento asiático se basa en las pruebas antropomorfas, ¿no? O antroposomáticas, ¿no? O sea, el parecido físico entre el asiático y el americano, ¿no? Bien, ujú. Así que, ¿cuáles son los parecidos físicos, chicos? ¿Qué parecidos físicos tienen? Piel roja, muy bien. Ojos rasgados, muy bien. Mancha mongólica, bien, perfecto. ¿Qué más? Dientes en forma de pala, ¿no? Pómulos salientes, etcétera, ¿no? Ujú, todos ellos. Así que, pues, chicos, eso es la teoría asiática, ¿no? El parecido físico importó bastante para poder plantear, ¿no? La idea de que el ser humano llegó desde Asia, ¿no? Los famosos restos de los paleomongoloides, ¿no? Aunque, aquí había Asia también es otra, aunque esa teoría carece, pues, también, bueno, tiene también errores, ¿no? Y uno de los errores que plantea esta teoría es, por ejemplo, ¿no? La cercanía, ¿no? La cercanía del tiempo, ¿no? Porque Hadlika plantea un poblamiento tardío, ¿no?
y los restos han arrojado pues evidencias mucho más antiguas, ¿no? Bien, chicos, así que la clave creo que es sencilla, ¿no? La clave aquí sería la D, ¿no? Evidencias antroposomáticas, muchachos, ¿no? Evidencias antroposomáticas entre el ser humano de América y el ser humano de Asia, ¿no? Ujú. Bien, similitudes, ¿no? El pliegue mongólico, como el pliegue mongólico en los ojos. Bien, chicos. No confundas el pliegue mongólico con la mancha mongólica. ¿Eh? El pliegue mongólico es una especie de ojos caídos, ¿no? Eso que se presenta en el poblador americano. Ahora, ¿cuál fue la crítica más dura que recibió Hadrica dentro de su planteamiento? ¿Alguien recuerda cuál fue la crítica más fuerte que tuvo Hadrica? El tipo de sangre, pues chicos. Ujú. El tipo de sangre es lo que más se complicó. El tipo de sangre. Ujú. Bien, chicos, así que la clave aquí sería la D, ¿no? Sin lugar a dudas. Se pregunta, creo que yo directa, no está complicada. Bien, ahora, siguiente pregunta. Dos, durante el periodo arcaico superior. Ya, repito, arcaico superior, ¿qué evidencias tenemos ahí? Evidencias arqueológicas del arcaico superior. Póngame en el chat. ¿Cuáles son las evidencias o los restos arqueológicos? Ya, pero ¿cuáles? Pues, ¿cuáles son? Caral, ya es uno de ellos, muy bien. Kotosh, muy bien. Áspero, Bandurria, bien. Huacaprieta, correcto, muy bien. Esos son, muchachos, esos son los restos, ¿verdad? Muy bien. Ahora, el arcaico superior recuerden que se caracteriza principalmente porque ya tiene una agricultura y una ganadería establecida, ¿no? O sea, aquí la agricultura y la ganadería ya está completamente desarrollada, ¿no? Es importante que tengas en cuenta eso. No. Dice dos, durante el arraigo superior las poblaciones andinas desarrollaron nuevas formas de subsistencia vinculadas a la domesticación y producción, lo que marcó el tránsito hacia una economía de carácter productivo. Entre sus actividades más representativas se encontraba y en el rango superior ya hay una domesticación, ¿verdad? Ya hay una característica netamente de una economía productiva. Pasó de ser una economía depredadora, una economía de subsistencia, a tener una economía netamente productiva, ¿no? Eso no fue de un día para otro, ¿no, chicos? Eso fue durante, con el tiempo, ¿no? O sea, no fue de que de noche a la mañana el ser humano pasó pues de tener una economía productiva, ¿no? O sea, pasaron cerca de 3.000 años, donde el ser humano intentó, ¿no? La famosa horticultura. ¿Alguien recuerda qué es la horticultura? ¿Alguien recuerda qué es la horticultura? La agricultura incipiente, pues claro, el intento de agricultura, ¿verdad? Esa agricultura que era así, no, ¿no? Una agricultura donde tú estabas aprendiendo, la mayoría de veces el cultivo se moría, ¿no? Bien, entre sus actividades más representativas, claro, chicos, está la B, ¿no? La agricultura de tubérculos y la domesticación de camelios, pues claro. Aquí ya, ¿no? Aquí ya están establecidas la agricultura y la ganadería, ¿no? Recolección no, pesca intensiva no, pastoreo de camellos y horticultura son arcaico inferior, domesticación de cervillos y agricultura intensiva. Mm, ¿Por qué no podría ser la E? A ver, ¿por qué no podría ser la E?
Chicos, ¿por qué no podría ser la E? ¿Sabes por qué no podría ser la E, muchachos? Porque ahí dice agricultura intensiva. Y la agricultura intensiva está vinculada a uso, chicos, de lo que sería canales de riego, ¿no? Obras de irrigación, o sea, ya hay una, no solamente hay un cultivo, sino hay una preparación mucho mayor, ¿no? Entonces, tengamos en cuenta eso, ¿no? Hay agricultura, sí, pero todavía no una agricultura intensiva, ¿no? Por ejemplo, ¿saben quién tiene agricultura intensiva? Chavín, por ejemplo. Chavín tiene agricultura intensiva, ¿no? Moche tiene agricultura intensiva, ¿no? Las demás culturas tienen agricultura intensiva, ¿no? Ujú. Bien. Ujú. Continuamos. 3. Según Jaime Castillo, la sociedad moche alcanzó un alto grado de complejidad política y religiosa entre los siglos II y 8 después de Cristo. Destacó por su construcción de imponentes huacas, como la del Sol y la de la Luna, y por su cerámica escultórica que representaba escenas rituales, guerreras y de la vida cotidiana. Estos elementos muestran la existencia de una élite sacerdotal guerrera que controlaba la producción agrícola y artesanal, legitimando su poder mediante ceremonias y sacrificios rituales. De la información proporcionada se infiere que, ¿cuál has marcado, chicos, aquí? Ujú. Los moches fueron un pueblo teocrático militar que integró la religión y el poder político. Claro, esto es verdadero, ¿no? Ujú. Las huacas moches fueron utilizadas exclusivamente como sede de gobierno. Falso, exclusivamente no. La producción y el uso de cerámica mochica se limitó a fines plenamente rituales. No. Era uso también del día a día, ¿no? El poder de la élite moche promovió rituales sin la participación de la población. No. Había participación de la población. Los sacrificios rituales mochicas fueron una invención de cronistas coloniales. No fue una invención, no se ocurrieron, se han encontrado evidencia. Se ha encontrado evidencia de los restos sacrificados, chicos, ¿ah? O sea, no fue un invento, ¿no? Así que efectivamente aquí la clave, chicos, es la A, ¿no? Chicos, ¿los moches eran guerreros o no? ¿Sí o no? ¿Eran guerreros o no eran guerreros? Claro, pues muchachos, claro que eran guerreros. Por supuesto que eran guerreros. Alguien recuerda, por ejemplo, alguien recuerda, muchachos, cómo reflejaban a su máxima deidad. ¿Alguien recuerda cuál es la deidad? Ayapaén, muy bien. ¿Y cómo le llamaban a Ayapaén? ¿Cómo le decían a Ayapaén? El dios degollador, le decían, pues chicos. El dios degollador. Ayapaek era así, llamado así, el dios degollador. Era un dios, chicos, que lo dibujaban cortándole, bueno, cortando la cabeza a los esclavos, a la población, ¿no? O sea, en realidad era una visión importante la de Ayapaek, ¿no? Y pues estaba también vinculado al tema sacerdotal, ¿no? Recuerda que tenemos, por ejemplo, al Siekish, ¿no? Que es el señor de Zipán. Tenemos también a la Dama de Cao, ¿no? Una sacerdotisa, ¿no? Que también tenía poder, ¿no? Que tenía también influencia. Bien, muchachos. ¿Hasta aquí todo claro?
Bien. Ujú. ¿Tres de tres? Muy bien, chicos. Ujú. Continuamos. Cuatro. ¿Qué marcas en la cuatro? ¿Qué has marcado en la cuatro? La A también. A ver, veamos, dice, las culturas Moche, Cosa Norte y Nazca, Cosa Sur fueron ciudades prehispánicas del antiguo Perú, que se desarrollaron entre los siglos I y VII después de Cristo. Ambas alcanzaron un notable desarrollo artístico y tecnológico, aunque con características diferentes. Con respecto a esta cultura indica el valor de verdad de los siguientes enunciados. A ver, ¿a qué periodo pertenecen? Intermedio temprano, según Rowe, y según Lumbreras, y según Lumbreras, desarrollo regional, claro, muy bien, muy bien, bien, chicos, perfecto. A ver. Bien, ahora su cerámica es la mejor cerámica de la época prehispánica, pues, ¿no? Una cerámica muy detallista, una cerámica con con mucha planificación, ¿no? Por ejemplo, recuerda que Nazca tenía el horror del vacío, ¿no? Él pintaba todo, Moche por el contrario le daba vida, ¿no? Realismo, ¿no? A ver, dice, uno. Los Moche destacaron por su cerámica escultórica realista y el uso del metal en armas y armamentos verdadero, pues, ¿no? Recuerda que los Moche utilizaban el metal, por eso es que más adelante en la misma zona, Lambayeque, Sicán va también a desarrollar los metales y también, muchachos, y también va a desarrollarse Chimú, ¿no? En la misma zona. Entonces, es importante que nosotros podamos reconocer ello, ¿no? Así que esto es verdadero. Bien, chicos, a ver, siguiente. Nazca son conocidos por sus geoglifos de gran tamaño y sus avances y sus avanzados sistemas de acueductos. Ya, esto es recontra verdadero, ¿no? ¿Es o no es recontra verdadero? Sí, ¿verdad? Porque Nazca está ubicado en Ica, ¿verdad? Y Ica tiene un problema. ¿Cuál es el problema de Ica? El agua, pues claro, está establecido en zonas con baja cantidad de agua. Es por esta razón que era importante para ellos hacer o cavar hacia la napa freática, ¿no? Y ahí encontraban, ¿no? Y ahí encontraban el agua necesaria para ellos. ¿Saben qué es lo interesante de estos chicos? Es de que bueno, que los puquios o las galerías filtrantes hechas por los Nazcas al día de hoy siguen presentes. Increíble, ¿no? Hasta el día de hoy siguen todavía presentes. O sea, todavía transportan agua. Los moches tuvieron una organización política autocrática militar con centros urbanos como la Huaca del Sol y la Huaca de la Luna verdadero, pues, ¿no? Esto es recontra verdadero. La Huaca del Sol y la Huaca de la Luna, ¿no? Recordemos que estas huacas, ¿no? Representaban lo que ustedes deben conocer o lo que ustedes deben llamar como el famoso, chicos, dualismo. ¿Alguien sabe qué es el dualismo?
¿En serio, chicos, qué es el dualismo? Opuestos, muy bien, son opuestos, pero opuestos complementarios, ¿bien? No te olvides, chicos, ¿ah? El dualismo son opuestos complementarios, o sea, opuestos que terminan siendo vitales, ¿no? Por ejemplo, el hombre y la mujer son opuestos complementarios. El día y la noche son opuestos complementarios, ¿no? Bien. Ahora, ¿quién fue la gran estudiosa de las líneas de Nazca? María Reiche, muy bien. ¿Cómo se le conocía a María Reiche? ¿Alguien sabe cómo se le conocía a María Reiche? La dama del desierto, decía, ¿no? La dama del desierto. Ujú. Bien, muchachos, excelente. Ahora, los nazcas practicaban sacrificios humanos en gran escala asociados a la expansión territorial bélica de su estado. Nazca se expandió, chicos. Tuvo expansión territorial. No, pues muchachos, no, no, no tuvo una expansión territorial. Nazca fue un estado regional simplemente, ¿no? Es más, recuerden de que Nazca, ¿por qué llegó a su fin Nazca? ¿Por qué llega a su fin Nazca, chicos? ¿O cómo llega a su fin Nazca? ¿Nadie sabe? Es que Nazca comienza a depender demasiado de la cultura huarpa, pues, chicos. Recuerda que Nazca cambia su centro principal, ¿no? El centro principal de Nazca era la ciudad de Cahuachi. Era Cahuachi, ¿no? Pero lo va a cambiar a la estaquería. Ujú, muy bien, Guillermo. En estaquería ya se puede dar claramente una visión de que Nazca está codependiendo de los huarpa. Depende demasiado de huarpa, pues por esas razones de que al final del cabo huarpa lo termina sometiendo, ¿no? Pero no, Nazca no tenía sacrificios humanos. Para lo que Nazca tenía eran cabezas trofeo, ¿no? ¿Alguien recuerda qué eran las cabezas trofeo? ¿Alguien recuerda qué eran las cabezas trofeo? Símbolo de estatus, pues claro. Pero eran los cráneos de tus enemigos, ¿no? Eran los cráneos de los enemigos que habían sido pues derrotados, ¿no? Ujú. Y claro, era un símbolo de estatus, o de diferenciación social, ¿no? Muy bien. Bien, chicos. Así que la clave efectivamente es avión. Ujú. Muy bien, chicos. 5 de 5 hasta aquí. Dime que sí. Dime que estamos 5 de 5. Muy bien, chicos. Ustedes son lo máximo, muchachos. De verdad que ustedes son lo máximo. 4, 4, perdón. Siguiente pregunta. 5. A ver, ¿qué marcas en la 5? Los sacrificios humanos también hizo Chimú, también hicieron los incas, ¿no? Pero ahí te dice por un tema expansivo, ¿no? Y Nazca no se expande, ¿no? Nazca se queda de zona regional, Camila, ¿no? Por ejemplo, Chimú, que también es un reino regional, Chimú también aplicó, pues, también hizo sacrificios, ¿no? Recuerda que abajo, afuera en Chan Chan se han encontrado restos de personas sacrificadas, ¿no?
pero en la pregunta te decía expansión, ¿no? Y no, no está vinculada a la expansión, pues. Ujú. Bien, chicos. Dice 5. Las culturas Wari, Ayacucho y Tiahuanaco, Altiplano, fueron civilizaciones andinas que se desarrollaron entre los siglos 6 y 11 después de Cristo, conformando el Horizonte Medio. Ambas tuvieron importantes semejanzas, pero también notables diferencias. Respecto a estas culturas, indique el valor de verdad de los siguientes enunciados. ¿Bien? A ver, dice, enunciado uno. La C has marcado. Wari estableció un imperio expansivo y militarista, extendiendo su influencia por gran parte de los Andes centrales. Ya creo que aquí no habría duda, ¿no? Esto es recontra, pero recontra verdadero. Quién le llamó imperio a Wari? Lumbrera, ¿no? Lumbrera, claro. Recuerda, Marilena, que Ruk Shadi fue la que se opuso a llamarle imperio, ¿no? Ruk Shadi le llamaba, o sea, Ruk Shadi decía que era un emporio, ¿no? Claro. No, no, imperio no le decía, emporio, ¿no? O sea, era como que una especie de centros donde se daban intercambios económicos, ¿no? Algo así, ¿no? Bien. Ujú. Bien, muchachos. Tiahuanaco se consolidó como un centro ceremonial y agrícola, desarrollando un sistema de cultivos como los camellones o guaruguaro. ¿Verdadero o falso? Muy bien. Claro, pues chicos. A ver, ¿qué diferencia había entre el guaruguaro y el control vertical de los pisos? ¿Qué diferencia había entre el control vertical de los pisos y los guaruguaro? Ya, el guaruguaro era termorregulador, sí, correcto. El guaruguaro es como una chacra elevada, ¿no? ¿Y el control vertical? Claro, el control vertical no es una técnica agrícola, ¿no? El control vertical es un conocimiento, o mejor dicho, es enviar a gente a otras zonas, ¿no? Para que puedan cultivar, puedan obtener recursos, diversidad de recursos y con esto puedan intercambiar, ¿no? Ujú. Muy bien, chicos. Verdadero. Ujú. Bien. 3. Las ciudades Wadi representaron una planificación urbana con barrios, depósitos y edificios administrativos. Ya, esto es recontra verdadero, pues chicos. Recuerda que los Wadi destacaron más que nada por eso, ¿no? No solamente, Ramiro, claro, los guaruguarus son que permiten la agricultura a gran altura, ¿no? Mientras que el control vertical es enviar gente a colonizar, se establezcan ahí, produzcan ese recurso y luego de ello, ¿no? Lo puedan intercambiar mediante el trueque. Chicos, el máximo aporte de Wari es su urbanismo, pues por eso es que Lumbreras le dice que es un imperio, porque no tiene ciudades cabezas de región, ¿no? Que eran centros de cultura administrativo, tenía depósitos estatales, tenía también caminos, ¿no? O sea, había una planificación en Wari. Por eso es que el patrón Wari, por eso es que Lumbreras dice, esto es un imperio. Wari es reconocido por su arquitectura de piedra, como la Puerta del Sol y sus esculturas monolíticas verdaderas, bueno, verdadero, pues chico.
¿A quién se parece Tiahuanaco? ¿De quién tiene una similitud? Chicos, ¿a quién se parece, a quién se parece con la arquitectura de piedra? Claro, Tiahuanaco se parece mucho ahí a Chavín, ¿no? Y es porque la descendencia de Chavín, el post-Chavín, en el formativo final, es Pucará, ¿no, Guillermo? Claro, esa cultura que se encuentra en el sur, ¿no? Post post-Chavín, ¿no? Ujú. Muy bien, chicos, muy bien. Ujú. Así que la clave aquí sería casita, ¿no? Todo es verdadero. Bien, ¿hay alguna pregunta? Bien, muchachos. 5 de 5, ahora sí. Bien, lo máximo. 6. Diversos pueblos andinos como los Chachapoyas, Chancas y los renos Aymara se desarrollaron en la época preincaica, dejando importantes aportes culturales, sociales y políticos. Respecto a estos pueblos se pueden señalar las siguientes características. Ahora dice, uno, los Chachapoyas construyeron la fortaleza de Cuelat, cuyos muros estaban adornados con frisos en forma de rombo y zigzag. Bueno, la fortaleza de Chachapoyas es bueno, la fortaleza de la cultura de Chachapoyas es la fortaleza de Cuellar, ¿no? Creo que ahí no habría duda, ¿no? Ujú. Y sí, un dato adicional es que sus frisos tenían forma de rombo y zigzag, así que esto es verdadero. Los chancas reconocían como Supacarina la laguna de Choclococha y su ciudad más conocida fue Yaguarpampa. ¿Alguien sabe, chicos, qué fue Yaguarpampa? Claro, el lugar donde pelearon. La laguna de Choclococha sí es de los chancas, ¿no? Está, si no me equivoco, tal vez me puedo equivocar por geografía, me parece que está en Huancavelica. Ujú. Y su ciudad más conocida no fue Yaguarpampa, Yaguarpampa fue el lugar del enfrentamiento, ¿no? Fue el lugar donde hubo la disputa, ¿no? Contra Cusi Yupanqui, ¿no? Que terminó pues derrotando a los chancas, ¿no? La Pacaría es el lugar de origen, chicos. Ujú. La Pacaría es el lugar de origen, recuerda eso, ¿ya? Los reinos Aymara aplicaban la dualidad en su organización política y social, dividiéndose parcialmente Hanan y Yunin. Ya esto es verdadero. Ujú. Hanan y Yurin, pues verdadero. Puedo que se dice de que los incas son descendientes de los Tiahuanaco, pues, ¿no? Porque ellos venían de ahí, ¿no? Y ahí había pues la postura de Hanan y Yunin, ¿no? El mundo de arriba y el mundo de abajo, ¿no? Un mundo de guerreros y un mundo religioso, ¿no? Esa es la visión que se tenía. Bien, muchachos, ¿todo claro hasta acá? Bien, así que la clave que sería era sea. Ujú. Bien, siguiente pregunta, 7. A ver, ¿qué marcas en la 7?
La A. La A. Ya. A ver, dice, los incas integraron al señorío Chincha en su expansión por la costa sur, priorizando, priorizando la diplomacia y los beneficios mutuos. Chicos, los chinchas no eran guerreros, pues, ¿no? Los chinchas no eran guerreros, ¿verdad? ¿O sí eran guerreros los chinchas? ¿Eran o no eran guerreros los chinchas? ¿Qué dices tú? Los chinchas no eran guerreros, chicos, los chinchas eran comerciantes. Era gente que se dedicaba al comercio, era gente que se dedicaba, chicos, al tema, chicos, de la ruta, tanto del marítima como también la ruta del altiplano, ¿no? Eran navegantes también. Ujú. Pero no eran guerreros, ¿no? Ellos se rinden fácilmente. Por eso es que los incas, por haberse rendido, los terminan, pues, premiando prácticamente, ¿no? Y los nombran sus grandes, bueno, su gran aliado en la costa, ¿no? Por eso hay un suyo que se llama Chinchaysuyo, ¿no? La conquista se caracterizó por el respeto a sus privilegios y la incorporación de sus redes comerciales marítimas. Para asegurar esta incorporación fue fundamental. ¿Cuál sería la clave aquí, chicos? Claro, ¿no? La autonomía de sus mercaderes en el tráfico marítimo, pues, muchachos. Ujú. Los chinchas le dijeron ya, yo no tengo ningún problema en formar parte de tu territorio, de tu imperio, con tal de que mi ruta no se cambie, ¿no? Con tal de que me dejes seguir trayendo los productos, ¿no? Y eso fue, ¿no? Eso fue en realidad, ¿no? Los chinchas mantuvieron esa política, ¿no? Mantuvieron ese orden, ¿no? Fueron a traer productos del norte. ¿Qué se traía del norte? ¿Qué traían los chinchas del norte? Ya, pero para los chinchas no se llamaba espóndilos. Esos espóndilos se llamaba para los chaín. Claro, para los incas era muy, muy bien. ¿Y qué más traían? Traían también perlas, ¿no? Perlas, pues muchachos, claro. Ujú. ¿Y del altiplano qué traía? Cobre, ya. Lana, bien. Y también traían charqui, pues chicos, el charqui, ¿no? Ujú, claro, la carne seca, ¿no? Bien. Así que la clave, sí, efectivamente, chicos, aquí la clave es avión, ¿ya? Bien. 8, ¿qué marcamos en la 8? Durante el virreinato, la corona española impulsó el sistema de encomiendas como un mecanismo de control sobre la población indígena y de aprovechamiento económico. En torno a este sistema se pueden señalar las siguientes características. Uno, los encomenderos recibían el derecho de cobrar tributo a los indígenas encomendados. Los encomenderos recibían el derecho de cobrar tributo a los indígenas encomendados. Claro, recuerda que la encomienda era un grupo de indígenas, ¿no? A cargo de un español. Esa era la encomienda, ¿no? Un grupo de indígenas a cargo de un español.
El indígena, recuerden que se encargaba de trabajar, tributar para él, ¿no? Y el español, el encomendero, se encargaba de enseñarle la religión, ¿no? Educarlo, civilizarlo, ¿no? Ese fue el enganche que se tuvo, ¿no? Pero debes recordar que la encomienda no fue un grupo, no fue un pedazo de tierra, ¿no? La encomienda fue un grupo de indígenas, ¿no? Cuatro, perdón, dos. Los indígenas estaban obligados a trabajar para los encomenderos a cambio de protección y evangelización. Te lo acabo de decir, ¿no? Ujú. Ahora, ¿saben cuál es lo...? Tú me dirás, pero pues está bien, pues. Ya sabes que, ¿sabes por qué esto es negativo? Porque el indígena nunca pidió saber la religión católica, pues chicos. El indígena nunca pidió tener la religión católica. El indígena nunca solicitó tener la religión católica. Al indígena se le obligó, se le impuso, se le puso ahí en la mesa y dijo, tú tienes que obedecer, tienes que hacer esto. Nada más. Tres, el sistema garantizaba la libertad de los indígenas para organizar su producción agrícola y ganadera. Sí, pues no. Ujú. Ah, no, no, no. Dice libertad, ¿no? Libertad, no, claro, no había libertad. Claro, no. Falso, falso, falso. Tienes toda la razón. Muy bien, muy bien. Ujú. Falso, chicos. La encomienda fue concebida inicialmente como una institución temporal, pero en la práctica tendió a perpetuarse. Claro, esto es verdadero, ¿no? O sea, ese es el objetivo, ¿no? Que la encomienda sea algo perpetuo, ¿no? Algo que se herede. Por esta razón es que cuando el rey elimina la encomienda, con el rey Carlos V con la creación del virreinato elimina la encomienda, los primeros que se levantan, ¿quiénes son? ¿Quiénes son los primeros que se levantan? Los encomenderos, pues liderados por Gonzalo Pizarro, ¿no? Porque Gonzalo Pizarro, o sea, los primeros que se oponen a la creación del virreinato son los encomenderos. Son los encomenderos, chicos, porque ellos exigían que se respete la perpetuidad de la encomienda, ¿no? Y Carlos V lo quiso eliminar a una sola vida. O sea, que tu encomienda duraba una sola vida. ¿Qué significa eso? Que cuando tú mueras, tu encomienda moría contigo, ¿no? Y eso no agradó, ¿no? No terminó agradando. Recuerda que Gonzalo Pizarro mató al primer virrey, ¿no? El primer virrey fue decapitado, chicos. Fue decapitado, ¿no? Le cortaron la cabeza al primer virrey, chicos, ¿no? Una cosa, pero bárbara en realidad, ¿no? Ujú. Bien, chicos. Así que la clave es la. Bien, hasta aquí. Chicos, hay 8 de 8. Sí, Blasco Núñez de Vela es el primer virrey marinera. Recuerda que Blasco Núñez de Vela fue el virrey que fue decapitado en la batalla de Añaquito, ¿no? Ujú. Bien. Siguiente. 9. ¿Qué marcamos en el 9? La C. En las reducciones, indígenas organizadas durante el virreinato del Perú, los indígenas eran instruidos con la fe católica, en un espacio especialmente destinado a la evangelización denominado... No, no puede ser corregimiento, pues, chicos, no puede ser corregimiento.
sea, para qué hacían eso, chicos? ¿Para qué? No, el corregimiento son las provincias, una vez que se creó el virreinato, ¿no? Bien, claro. Ahora, pero ahí te dice que en las reducciones los indígenas eran instruidos en la fe católica. O sea, ¿cómo se llamaba ese proceso de evangelización? Doctrina, pues chicos, claro, esa era la doctrina. Claro, el adoctrinamiento, ¿no? Ese era el objetivo, ¿no? El adoctrinamiento del indígena. Bien, chicos. Ujú. Bien, chicos, ¿ahí todo claro? Sí, ¿verdad? Creo que está sencillito. 10. En el virreinato peruano, distintas instituciones cumplieron funciones vinculadas al comercio y la justicia. Respecto al Tribunal Consulado, la Real Audiencia y la Real Hacienda, señala lo correcto. El Tribunal Consulado resolvía pleitos mercantiles entre comerciantes mayoristas. El Tribunal Consulado, recuerden muchachos, de que se encontraba en Lima, ¿verdad? Era una serie de comerciantes de gran nivel, ¿no? Entonces yo te pregunto, ¿estos comerciantes de gran nivel eran grandes comerciantes o eran pequeños comerciantes? Eran grandes comerciantes, o sea, esto es verdadero, pues, ¿no? Eran comerciantes mayoristas. Recuerden que el Tribunal del Consulado se encargaba, por ejemplo, de la Armada del Sur, ¿no? Ellos se encargaban de la protección del Mar del Sur, ¿no? Por eso es de que ellos, hacían flotas, ¿no? Dos, la Real Audiencia multaba el contrabando y el comercio ilícito que ingresaba el virreinato. La Real Audiencia, sí, ¿no? Ujú. La Real Audiencia recuerda que es el Tribunal de Justicia, pues, ¿no? A todos los comerciantes que entraban sus productos por contrabando, los multaban, ¿no? Era era la institución judicial, ¿no? La que impartía la ley. Tres, la Real Hacienda cobraba impuestos al comercio, como alcabala, almojarifazgo. El almojarifazgo y el alcabala. A ver, el almojarifazgo, ¿dónde se cobraba, chicos? Claro, el impuesto a las exportaciones, ¿dónde se cobraba entonces? En las aduanas, claro, pero claro, y eso entraba directamente pues al dinero al dinero de España, ¿no? Pero eso se cobraba en los puertos, ¿no? Ujú. No, la Real Hacienda no cobraba esos impuestos, ¿no? Los impuestos comerciales eran cobrados, por ejemplo, eran cobrados en los puertos, ¿no? El Tribunal Consulado otorgaba licencias y controlaba los impuestos sobre las ventas realizadas. No, eso sería más la Casa de Contratación de Sevilla, ¿no? Los que controlaban los impuestos, ¿no? Ujú, ujú. Sí, me parece de que eso tiene más, eso está vinculado más al Tribunal del Consulado, ¿no? Bueno, eran los fondos de España, la Real Hacienda, ¿no? ¿No? La Real Hacienda se encargaba principalmente o sea, por ejemplo, el tributo indígena, ¿no? El quinto real, ¿no?
La alcabala también me parece, ¿ah? Pero porque eso se cobraba internamente, ¿no? Pero el mojarifazgo no, el mojarifazgo era en los puertos y por ende correspondía más al tribunal correspondía más a la casa de contratación. Bien. Así que la clave sería acá solo uno y dos, ¿no? 11. A ver, ¿qué marcamos en la 11, chicos? ¿Qué marcan en la 11? A ver, ¿qué marcas en la 11? La E, seguros. La A, ya. La A dicen algunos, bien, la E han dicho otros, la A o la E. Mm, bien, bien, bien. A ver, acabo de ver, Mariana, que me preguntaste dónde estaba la Hacienda, ¿no? Acá en Lima funcionaba aparte la Real Hacienda. La Caja Real estaba acá, ¿no? Que era como que la sede, ¿no? Porque la Real Hacienda al final y al cabo era todo correspondiente a España, ¿no? Pero acá había algo conocido como la Caja Real, que era la encargada de tener pues los recursos de los impuestos que se podían obtener, ¿no? Bien, a ver, dice, uno, las reformas borbónicas. Temita bonito las reformas borbónicas, ¿ah? Porque en realidad la mayoría de gente confunde reformas borbónicas. Las reformas borbónicas aplicadas en el siglo XVIII tuvieron como objetivo modernizar la administración colonial y fortalecer el poder de la corona española. Respecto a estas medidas, se pueden señalar que las siguientes características. A ver, uno, se implantó el sistema de intendencias que reemplazó a los corregimientos para centralizar el poder político y fiscal. Mm, O sea, sí reemplazó, ¿verdad? Sí reemplazó. El corregidor fue el gran acusado de la rebelión de Tupac Amaru. El visitador Areche informó al rey sobre los escándalos en los que estaba metido el corregidor. Y es por esta razón que había mucha presión a que lo saquen, ¿no? Para centralizar el poder político y fiscal. Es que las intendencias son provincias, ¿no? No me cuadra mucho la última parte, pero por la primera parte vamos a darle verdadero, ¿no? Porque dice para centralizar el poder político y fiscal. O sea, claro, claro, digamos porque el corregidor tenía como una autonomía, ¿no? Claro, el corregidor hacía lo que quería en provincia, ¿no? Con la intendencia ya hay un respaldo desde Lima, ¿no? Son provincias, es cierto, pero el intendente tiene que, ¿no? Hay un conocimiento en Lima de lo que está pasando en provincia, ¿no? Ya, por ese lado sería verdadero. Se incrementó el control de impuestos y tributos, por lo que generó malestar en la población indígena y mestiza, verdadero, ¿no? O sea, en realidad, recuerden de que la influencia, cuál era la influencia política cuál era la influencia política, chicos, de las reformas borbónicas. ¿Cuál es la influencia política? O sea, ¿cuál es la base ideológica de las reformas borbónicas?
¿Recuerda? Es el despotismo ilustrado, pues chicos. El despotismo ilustrado es. Claro, todo para el pueblo, pero sin el pueblo, ¿no? Bien. Se fomentó el monopolio comercial español, suprimiendo todo intento de apertura del libre comercio entre países. Se fomentó el monopolio comercial español, suprimiendo todo intento falso, pues. Si la reforma borbónica tuvo el libre comercio, ¿verdad? ¿Te acuerdas o no te acuerdas? El libre comercio, pues se aperturaron los puertos, ¿verdad? Para que puedan, ese fue el decreto del rey Carlos III. El objetivo de este decreto era acabar con el contrabando, ¿no? Era que el contrabando se redujera bruscamente, ¿no? Estas reformas provocaron resistencias sociales entre ellas la red Tupac Amaru, claro, pues, chicos. O sea, Tupac Amaru siempre se quiso rebelar de España, o sea, siempre hubo malestar de Tupac Amaru. No, pues chicos, obviamente de que no, ¿verdad? Recuerden recuerden muchachos de que Tupac Amaru era cacique, ¿no? Ahora, este, ¿por qué Tupac Amaru recién reacciona? Claro, pues porque le afecta la subida de impuestos, pues chicos, claro. Le afecta la subida de impuestos. Ujú. Bien, muchachos, ahí estamos. Así que la clave aquí sería la A, ¿no? Uno, 2 y 4, ¿no? Bien, muchachos. ¿Todo claro hasta acá? Ujú. Vamos. 11 de 11. Sí, vamos perfecto hasta aquí. Bien, continuamos. 12. Dice, a ver. Durante el proceso de independencia del Perú surgió un intenso debate político entre los sectores monárquicos y republicanos que buscaban modelos distintos para organizar el nuevo Estado. En torno a este debate se puede señalar las siguientes características. Uno, los monárquicos proponían instaurar una monarquía constitucional de preferencia bajo un príncipe europeo para asegurar estabilidad política. Ya esto es recontra verdadero, ¿no? ¿Propuesta de quién? ¿Se acuerdan? ¿Quién era el que proponía esto? San Martín, pues claro. San Martín, por supuesto, pues chicos. Y yo te pregunto algo, chicos. ¿Por qué San Martín hablaba de que el Perú tenía que ser de que el Perú tenía que ser una monarquía? Claro, él decía que no estábamos preparados, pues él decíamos de que,
Él decía de que el Perú no estaba listo para ejercer un gobierno republicano, ¿no? Decía de que los peruanos se iban a pelear por el poder, ¿no? Y efectivamente eso terminó pasando, ¿no? Efectivamente eso pasó. Bien. Dos, los republicanos defendían un sistema basado en la soberanía popular y la división de poderes verdadero, ¿no? En realidad los republicanos lo que querían era el poder, ¿no? O sea, querían ellos controlar, ¿no? Ellos mencionaban de que el error posiblemente se iba a tener, pero que se necesitaba, ¿no? O sea, cuando se hablaba, ¿no? Cuando se hablaba de que el Perú no tenía experiencia para gobernar, porque la mayoría de leyes habían venido de España, los republicanos se defendían diciendo que en algún momento tenían que aprender, ¿no? Y que se iban a cometer errores, pero de eso se iba a aprender, ¿no? San Martín simpatizaba con la fórmula monárquica, mientras que Simón Bolívar apoyaba a la organización republicana. Claro, esto es verdadero. Esto es verdadero, ¿no? Finalmente, tras el Congreso Constituyente en 1822, se optó por una monarquía parlamentaria, inspirada en el modelo inglés falso, pues, ¿no? En el Congreso Constituyente se aprobó una república, ¿no? No una monarquía parlamentaria. Recuerda que después de la reunión con Simón Bolívar, San Martín se va del Perú sin pena ni gloria, ¿no? Se va del Perú muy, muy mal, ¿no? Porque no se logró la independencia. Convoca al Congreso Constituyente, y se va del Perú, se va a Francia, y el Congreso Constituyente elige el modelo, ¿no? El modelo que se elige es la República. Bien, y pues va a pasar lo que San Martín dijo, ¿no? Se van a terminar peleando por el poder, ¿no? Bien, chicos, así que la clave es avión, ¿no? Recuerden de que en ese caos, que es las primeras campañas a puertos intermedios, la pelea entre el Congreso y Ribagüero, ¿no? Después con Torre y todo lo demás, lo único que pareciera de que que generaba temor era la presencia del retorno del retorno del virrey, ¿no? Ujú, bien, bien, chicos. ¿Claro hasta aquí? Siete pregunta, 13. Tras la independencia del Perú, tras la independencia, perdón, el Perú ingresó a un periodo conocido como el primer caudillismo, caracterizado por la inestabilidad política y el protagonismo de los jefes militares. Respecto a este proceso, señalan los rasgos que lo definieron. ¿Alguien sabe por qué el Perú no eligió, o sea, ¿sabe por qué en el Perú se dio el primer militarismo? Porque no había una porque no había una base política, ¿no? Porque no había en realidad no había un grupo dominante, ¿no? Un grupo dirigente, no había un proyecto, pues chicos. No había un proyecto, muchachos, ¿ah? O sea, eso le faltó al Perú, ¿no? Un proyecto. Y por ende, cuando eso ocurre, al Perú le va a costar muchísimo, ¿no? Poderse reponer, ¿no? Y los militares ingresan ahí, ¿no? Los militares ingresan, ¿no? Asumen el control, ¿no? Y se van a quedar por 45 años, chicos. 45 años de gobierno, chicos, de los militares, ¿ah? O sea, ellos entraron y no se fueron más. Dice, a ver, uno. Sería el error que lo definieron. Una, la sucesión de constantes presidentes que llegaban al poder por la fuerza, claro, pero... Constantes golpes de Estado, ¿no, chicos? Constantes golpes de Estado, golpe tras golpe, ¿no? Golpe tras golpe de Estado, ¿no? Constantes golpes de Estado. Esa fue una característica
de este proceso, ¿no? El incremento de la burocracia civil y eclesiástica que perjudicó a los militares. Sí hubo un incremento, ¿no? Civil, militar, ¿no? Sí hubo un incremento, ¿no? De la burocracia, ¿no? Pero eclesiástica, o sea, hubo un incremento de varios, o sea, en realidad aquí fue un tema de factores, ¿no? Aquí hubo un interés, ¿no? De querer debilitar a los militares según el grupo político al que tú pertenecías, ¿no? Ya, pero sí, sí, sí hubo un incremento de la burocracia civil y eclesiástica, ¿ah? También de la burocracia militar, ¿ah? También hubo, también cuando entraron caudillos sumamente poderosos, los conservadores también hubo un aumento de caudillos, ¿no? Hubo, por ejemplo, ascensos, ¿no? La continuidad de una economía diversificada y base fiscal heredada del periodo colonial, claro, pues, ¿no? El Perú, sus principales actividades económicas eran la agricultura, la minería, la ganadería, ¿no? Y esto era heredado del periodo colonial, ¿no? No, no cambió nada eso, ¿no? Se mantuvo el mismo. Es más, el Perú entró en crisis los primeros años, porque no habían recursos, pues no había de dónde tener recursos. Las alianzas y enfrentamientos entre caudillos regionales que consolidaron el poder. Chicos, ¿consolidaron el Estado? ¿Consolidaron? No, no consolidaron nada, pues chicos, ¿no? Por el contrario hubo caos, ¿no? Debilitaron, ¿no? El Estado se volvió muy débil, ¿no? Por ejemplo, ¿quién se gastó la plata del guano, chicos? La plata del guano se lo gastaron los militares, ¿verdad? En enfrentamientos, disputas, guerras civiles, la gente se cansó de eso, ¿no? Por eso es que cuando los Gutiérrez se rebelan contra Balta, ya la gente ya no apoyaba a los militares, pues al contrario, ¿no? Terminan matando a Balta, ¿no? Lo decapitan, recuerdo, ¿no? Perdón, lo cuelgan, ¿no? Lo cuelgan a los Gutiérrez. Perdón, dije Balta, ¿no? La gente ya no apoya a los Gutiérrez, ¿no? Los cuelgan, ¿no? A Balta los matan, ¿no? Los Gutiérrez los matan. Lo fusilan, ¿no? Por haberse negado a desconocer el triunfo de Manuel Pardo. Y la gente, ¿no? Los Gutiérrez creyeron que la gente los iba a apoyar, pero la gente no los apoyó, ¿no? La gente estaba ya cansada de estos gobiernos militares, ¿no? Que lo único que habían hecho era desgastar a la sociedad, ¿no? Claro, chicos, aquí sería avión, ¿ya? Avión, avioneta. 24, te iba a decir 14. Durante la Confederación Peruano-Boliviana, Andrés Santa Cruz impulsó reformas económicas con la finalidad de dinamizar el comercio y fortalecer el nuevo Estado. En ese contexto se declararon, a ver, uno, se declararon formalmente puertos libres El Callao y Paita en la Asamblea de Huaura. ¿Verdadero o falso, chicos? No, ¿verdad? Sí hay una ley de puertos libres, ¿verdad? Claro, muy bien. ¿Dónde se da eso? La creación de la confederación, la creación, muchachos, de la Confederación Peruano-Boliviana no se dio en Guaura, pues chicos. Bien, se dio, recuerden, por favor, eh, se dio en el Congreso, chicos, de Tacna, ¿no? Bien, recuerden eso, por favor, ¿ah? El Estado norperuano aplicó una política de libre cambio. El norperuano aplicó libre cambio.
Falso, pues chicos, claro que no, ¿verdad? La Confederación, Estado norperuano no era era proteccionista, ¿no? No era librecambista. El librecambismo era del sur, ¿no? Era del sur, porque a ellos les convenían por el tema de los metales, ¿no? Pero los del norte se dedican a la agricultura, entonces ellos preferían, pues, proteger su mercado, ¿no? Tres, la Confederación logró unificar plenamente la circulación monetaria bajo una sola divisa. Ujú. Ya esto sí es verdadero, ¿no? ¿O no? A ver. No, dice una sola divisa, ¿no? Dice una sola divisa. Ujú. No, claro, no. Mm, Es que la Asamblea de Sicuani no reconoció formalmente los estados norperuano y surperuano. La Asamblea de Sicuani reconoció al Estado boliviano, ¿no? Pero bueno, bueno, la 3 sería falsa, ¿no? Entonces, la Asamblea de Sicuani, la Asamblea de Sicuani, chicos, es la creación del tercer Estado, ¿no? Del Estado boliviano. Pero al crearse el Estado boliviano, ¿no? Al crearse el Estado boliviano, pues también se acepta, también se acepta, pues muchachos, a los que estaban, a los estados peruanos, ¿no? Ujú. Bien, así que aquí sería la única, forzando, chicos, sería la 4, ¿no? No hay de otra. Bien, no hay de otra, sería la 4, ¿eh? Bien, ¿está claro? Ya, porque recuerda que chicos, recuerda de que la que reconoce el Estado norperuano, o sea, en donde se crea el Estado norperuano, es en la Asamblea de Huaura. Ujú. Ya, lo que sí reconoció la Asamblea Sicuani fue la creación del Estado surperuano, ¿no? Como un Estado libre, ¿no? 15. Durante el gobierno de José Balta se suscribió el llamado Contrato de Dreyfus. Chicos, un contrato muy picante, ¿no? Muy picante, muy polémico el contrato de Dreyfus, ¿no? Nadie lo quería firmar, ¿no? Era un tratado, pues, en este caso, que le quitaba el guano a los consignatarios, ¿no? Mediante el cual el Estado peruano entregó a una casa comercial francesa el monopolio de la venta del guano en el extranjero. Sí, la firma Piérola, por eso Piérola y el Partido Civil se odian, ¿no? Este contrato tuvo como propósito principal garantizar el pago de la deuda interna contra la modernización administrativa de las aduanas, la construcción ferroviaria del servicio de deuda externa, la participación de los consignatarios nacionales. Ya, es la C, ¿no? Ujú. Creo que aquí no debería haber duda, ¿no? La construcción de ferrocarriles y el servicio de la deuda externa. O sea, lo que quería pagar Dreyfus era la deuda externa. En realidad, Dreyfus, chicos, nos dio más plata de lo que el Perú, de lo que se podía pedir en ese momento, ¿ah? En realidad, la situación del guano ya no era la misma, ¿no? El guano había caído, había bajado mucho su precio, ¿no? Había bajado muchísimo el precio del guano y porque ya estaba apareciendo el salitre. Y a pesar de eso, chicos, Dreyfus puso más plata en la mesa que los consignatarios, ¿ah? O sea, se la jugó Dreyfus en realidad. Razón por la cual, pues, Dreyfus termina quebrada, ¿no? Dreyfus termina quebrada, chicos. Bien, ahí está. Así que la clave, efectivamente, aquí, chicos, es la C. Ujú. Muy bien. Ujú. Siguiente pregunta, 16.
El gobierno de Manuel Pardo representó el ingreso de los civiles al poder tras décadas de predominio militar. Su gestión se desarrolló en medio de una fuerte crisis económica. Señala las características políticas y económicas de su gobierno. Chicos, a Manuel Pardo también le tocó bailar con un momento complicado. A Manuel Pardo llega al Perú como presidente cuando el Perú ya no era, ya no tenía una bonanza en el guano, ¿no? Ya la situación estaba complicada, ¿no? Venía mal en realidad el Perú, ¿no? Pero igual en este caso gobierna y toma acciones, ¿no? Por ejemplo, nacionaliza el salitre, el estanco al salitre también, ¿no? Este, cambia la política de armamento, ¿no? Paraliza eso porque en realidad Perú no tenía dinero para comprar armamento. Y bueno, en realidad para Pardo va a ser complicado porque luego le van a echar la culpa al partido civil del fracaso en la guerra, ¿no? Cuando en realidad hay que ser sinceros, pues es cierto que Pardo cometió errores, ¿no? Que no funcionaron sus medidas, pero también hay que ser sincero, pues, de que el partido, hay que también ser sinceros, chicos, de que no fue Pardo el que se gastó la plata, pues, ¿no? Los que se gastaron la plata fueron los militares, ¿no? Y los militares luego dijeron, ah, no, el culpable es Pardo, ¿no? Bien, pero bueno, eso es otro tema. El gobierno de Manuel Pardo representó el ingreso de los civiles al poder tras décadas del predominio militar. Su gestión se desarrolló en medio de una fuerte crisis económica, se dan las características políticas y económicas de su gobierno. La suscripción del Tratado Defensivo con Bolivia para proteger las salitreras de Mejillones. Eh, mm, ¿Dónde quedaban las salitreras de Mejillones, chicos? Sí, pero eran las salitreras de Mejillones las que se querían proteger, chicos. No, era toda, ¿no? O sea, porque Mejillones, tal vez mi geografía me falle, pero Mejillones está en Tarapacá. Pero no solamente era esa, pues, ¿no? O sea, eran las salitreras de Tarapacá, eran las salitreras también de Pisagua, las localidades de Iquique, ¿no? O sea, Mejillones fue uno de los puertos, ¿no? Pero había más, ¿no? Bien. O sea, no fue un tratado para defender esas, no, fue un tratado defensivo, ¿no? O sea, y además también el tratado fue, en el caso, no fue para defender la salitrera, ¿no? El tratado fue, si yo te defiendo, si te atacan, ¿no? Bien, chicos, ahí está, ¿no? Nacionalizó el salitre de Tarapacá, lo que tensó las relaciones con el capitalismo chileno, y esto es verdadero, ¿no? Esto es recontra verdadero. Reorganizó la deuda pública creando la Dirección General de Crédito Público. No, en realidad, no reorganizó la deuda pública, chicos, ¿ah? Falso, este dato es incorrecto. Consolidó la estabilidad económica. ¿Hubo estabilidad económica con Pardo, chicos? O sea, las medidas que tomó hicieron que existiese una, una estabilidad económica. No, chicos, no hubo estabilidad económica, así que también este anuncio es falso, ¿no? Así que la clave, chicos, en la 16 es solo dos, ¿bien? Solo dos. Bien, ahí estamos. Ujú. 17. La República aristocrática se caracterizó por el control político de la oligarquía civilista y sus aliados. Durante este periodo se consolidó un sistema de alternancia en el poder que aseguraba la continuidad del régimen oligárquico, mediante acuerdos entre las élites y la exclusión de la participación popular.
Este mecanismo se conoció como el turno pacífico entre partidos políticos. De acuerdo con lo expuesto, se puede afirmar que la alternancia política durante la República Aristocrática. Ujujú. ¿Cuál sería la clave, cachuca? Está fácil esta. Claro, es la C, pues. Es la C, ¿no? Buscó garantizar la estabilidad del régimen oligárquico, ¿no? Claro. Gobierna las familias, ¿no? Las 40 familias más poderosas, ¿no? Ellas son las que van a gobernar, ¿no? Ellas son las que van a terminar teniendo el control, ¿no? Por eso es que ellos se reunían, chicos, en el Club Nacional, ¿no? Cerca a la perdón, al Jirón de la Unión está el Club Abancay, donde se reunían las 40 familias, ¿no? Y entre ellas residían quién era el presidente, pues, ¿no? A quién le tocaba, ¿no? Bien, chicos, ahí está, ¿no? Y claro, tenían el control porque en esa época, según lo que le dejó Pierola, que fue la reforma electoral, solo votaban la gente que sabía leer y escribir, pues, ¿no? Y en esa época, los que sabían leer y escribir era un grupo muy pequeño, pues, ¿no? Un puñado muy pequeño de población, ¿no? Bien, muchachos, ahí está. 18. El enseño de Leguía se caracterizó por un gobierno personalista y autoritario, en el que se impulsaron reformas y modernizaciones, pero también se consolidó la dependencia externa. Respecto a este periodo, se pueden señalar las siguientes características. Se estableció la llamada Patria Nueva, con reformas políticas y sociales orientadas a modernizar el Estado. Y esto es verdadero, ¿no? Esto es verdadero, claro. Él decía eso, ¿no? La patria nueva, ¿no? La modernización del Estado. Pero aunque esta modernización fue más ligada a la modernización de Lima, ¿no? Lima se modernizó, ¿no? Lima fue una ciudad más hermosa en el sentido de que aprovechó mucho Leguía el centenario, perdón, de la independencia, ¿no? Durante su gobierno se firmó el Tratado Salomón Lozano, que definió los límites con Colombia. Verdadero también, ¿no? Ujú. Claro, pues chicos, ¿no? El Tratado Salomón Lozano fue un tratado, muchachos, que generó mucha polémica, ¿no? Porque nosotros cedimos el famoso trapecio amazónico, ¿no? El trapecio amazónico se lo cedimos y lo curioso es que no tuvimos enfrentamiento con Colombia, ¿no? Se lo cedimos bajo una presión norteamericana, ¿no? Se promovieron importantes obras de infraestructura financiadas con capitales de la misión norteamericana Kemmerer. La misión Kemmerer llegó aquí, chicos. No, pues chicos, la misión Kemmerer llegó después, ¿verdad? La misión Kemmerer llega después del crack del 29. Llega en el tercer militarismo, ¿no? Y llega porque justamente lo que propone son soluciones a la crisis que se está dando por el crack, ¿no? Así que la clave sería uno y 2, ¿no? Ujú. Claro, pues, muchachos. Bien. Vamos bien hasta acá, ¿verdad? Ujú. Bien, muchachos. No confundan las misiones, ¿ya? La misión Kemmerer con la misión Klein. La misión Kemmerer llega en el tercer militarismo y la misión Klein llega en el ochenio, ya de Odría. Muy bien, siguiente pregunta. 19. Durante la década de 1950, el APRA enfrentó proscripciones y persecuciones, lo que lo llevó a moderar sus postulados originales y reorientar su acción política. En ese contexto, su propuesta ideológica se caracterizó por una posición de... Ya, el APRA era rebelde, ¿no, muchachos? El APRA era rebelde, ¿no? Por eso es que muchos sectores lo veían con cierto temor, ¿no? Porque el APRA no tuvo reparo en levantarse en armas, ¿no? O tener enfrentamientos, ¿no? Recuerden, por ejemplo, el año de la barbarie, ¿no?
Recuerden que también quiso darle golpe de estado pues a Bustamante, ¿no? Entonces el APRA era rebelde, ¿no? Recuerden que, por ejemplo, cuando le quiso dar golpe a Bustamante, el titular al día siguiente en los periódicos era terrorista saprista, ¿no? Ahora, pero después del 50, Aya de la Torre cambia su visión, ¿no? Cambia su visión porque Odría lo persigue, pues, ¿no? Odría lo persigue, Odría casi toma, bueno, hizo que Aya de la Torre se refugiara en la embajada de Colombia, ¿no? Y ahí, pues, cuando sale, entiende que el camino no es, pues, levantarse en armas, ¿no? Entiende que el camino es la vía democrática, ¿no? Bien, ahí la clave, ¿cuál sería, chicos? ¿Cuál es la política del APRA? Alianza con partidos conservadores de defensa. No, en la oligarquía no, no puede ser la oligarquía. No, el APRA no es una oligarca. Apoya el retorno de un régimen militar. No, no, ¿cómo puede ser la de no? No, el APRA proponiendo. No, no, su propuesta no puede haber sido, pues, impulsó el socialismo revolucionario indoamericano. No, ya no, ya. Construcción del panamericanismo obrero y campesino. No, ese es socialismo. Claro, es la A, ¿no? La defensa del parlamentarismo y la oposición al comunismo internacional, ¿no? Ujú. La del APRA se vuelve más de centro, ¿no? Ujú, claro. Sí, parecía adivinanza. Estaba complicada esta pregunta, ¿no? Sí, esta pregunta está un poquito más complicada porque normalmente no se habla, pues, en una clase específica del APRA, ¿no? El APRA se le menciona, ¿no? Dentro del tercer militarismo, dentro del oncenio, dentro del ochenio, ¿no? Dentro de, del gobierno militar, ¿no? No, Guillermo, recuerda de que el APRA era más de izquierda, ¿no? El APRA era más de izquierda. O sea, tenía un- una posición más radical, ¿no? De revolución, ¿no? O sea, no hay defensa del parlamentarismo antes, ¿no? Después de eso sí, ¿no? Y el APRA va a conllevar bastantes representantes en el Parlamento, ¿no? Una vez que le permiten la participación. Y eso después del viraje, ¿no? Antes del 50 el APRA se levantaba, iba al choque, Guillermo. Entonces ahí yo no puedo decir que defendía el parlamentarismo, güey. Ahí no puedo decir de que defendía el status quo, o defendía el principio del orden, ¿no? No se veía un APRA democrático, Guillermo. A mí cuando me dicen defensa del parlamentarismo significa que el APRA defiende este poder del Estado, ¿no? O sea que hay una visión democrática del APRA y eso no había antes. Ujú. ¿Está claro, amigo? Bien, no te preocupes, hijo. 20. El Ochenio de Odría se inició tras un golpe de Estado contra José Luis Bustamante y Rivero y se caracterizó por el autoritarismo político, el populismo social y la bonanza económica gracias al contexto internacional. Claro, de la guerra de Corea, ¿verdad? A este gobierno se puede señalar las siguientes características. Uno, se consolidó un régimen autoritario con persecución al APRA y al movimiento comunista verdadero. ¿Cómo se llama la ley? ¿Cómo se llama la ley? La ley de seguridad interior. Muy bien, Guillermo, la ley de seguridad interior. Por eso es que el APRA cambia, pues. Por eso es que el APRA tiene un viraje. Recuerden que cuando el APRA cambia su viraje, ¿quién se le va? Se le va el MIR, pues, ¿no? El Movimiento Izquierda Revolucionaria, ¿no? Y ahí se va, ¿no? Del APRA rebelde, pues, ¿no? Ujú. ¿Ustedes sabían que Polay Campos, por ejemplo, Polay, ¿no? Víctor Polay Campos, este terrorista, ¿no? Del MRTA, también fue parte de la APRA, ¿sabías? ¿Tú sabías que Víctor Polay Campos había sido miembro de la APRA? Salió de su
de su plancha, ¿no? Claro, pues él era prista. Ujú. Bien. El periodo se benefició en la coyuntura internacional de la guerra de Corea y esto es verdadero. La guerra de Corea fue la que benefició al Perú en este periodo, ¿no? Perú obtuvo una mejor cantidad de ingresos producto de la guerra de Corea. Se aplicó una política populista en educación y vivienda con la construcción de grandes unidades escolares y la ciudad de Dios verdadero, ¿no? Claro. Las grandes unidades escolares. Había plata, pues chicos. Había plata, ¿no? Y por eso es que Odría hace varias cosas, ¿no? Crea edificios, ¿no? Crea también, en este caso, las grandes unidades escolares, el CAEN, ¿no? Interesante lo de Odría, ¿eh? Y es interesante, ¿sabes por qué? Porque es una dictadura, ¿no? El Perú normalmente en momentos dictatoriales ha tenido un mayor orden, ¿no? Se promovió la industrialización y descentralización política del Perú. Falso, pues eso sí es falso, ¿no? No se logró eso, pues chicos. ¿Quién promovió la industrialización? No, no se hizo, ¿verdad? No se alcanzó eso, ¿no? Recontra falso, chicos. Así que la clave sería uno, 2 y 3. Uno, 2 y 3, ¿ya? Ujú. 20, chicos. Avión. Siguiente pregunta. 21. Durante el primer gobierno de Fernando Belaúnde surgieron movimientos guerrilleros inspirados en la Revolución cubana. Estas guerrillas se instalaron en zonas rurales de la sierra y la selva, generando preocupación en el Estado. Sin embargo, fueron derrotadas en poco tiempo por las Fuerzas Armadas, lo que debilitó a los partidos de izquierda que las habían promovido. El principal objetivo de las guerrillas peruanas de la década del 60 fue. Ujujú. ¿Cuál sería la clave? Ujú. Sí, ¿no? Sería la A, ¿no? No hay otra, ¿no? Ujú. Instaurar un gobierno comunista a través de la lucha armada, ¿no? Querían hacer lo que pasó en Cuba. Chicos, eso se puso de moda. No se vayan a molestar mis amigos de izquierda, ¿no? Mis colegas de izquierda, ¿no? Pero eso fue una moda, pues chicos, ¿no? Es como ahora, ¿no? A veces mm, se pone como que es de moda, ¿no? O sea, te crees más intelectual porque eres de un sector político, ¿no? Porque hablas tontería y media, ¿no? Diciendo que, ¿no? La lucha de clases, ¿no? Que tienes que, o sea, va perdiendo sentido porque en realidad eh, son tendencias, ¿no? Y así como el día de hoy, por ejemplo, hay tendencias, ¿no? Hay tendencias intelectuales, ¿no? Creo que no es un secreto decir que la Católica, que la Universidad de Lima, universidades de paga, son de izquierda, ¿no? Donde tú escuchas a sus estudiantes y ellos viven del capitalismo, sus padres son dueños de grandes empresas, pero ellos se meten un café, pues hablando de igualdad social, ¿no? Y todo lo demás, ¿no? Como una moda, ¿no? Yo le entiendo más al sanmarquino, pues el sanmarquino ha visto la realidad, pues, ¿no? Pero siempre he tenido críticas bajo la burbuja, ¿no? Que viven las otras personas, ¿no? Ojo, yo no soy de izquierda, ojo, yo te digo así, ¿no? Yo no soy de izquierda, ¿no? Pero tampoco creo que me enemistaría con alguien porque no sea una tendencia mía. Nosotros tenemos que entender que somos una democracia y lo que yo piense, capaz tú no lo piensas igual. Y tenemos que respetar nuestras diferencias, ¿no? Lo que sí no podemos volver a repetir es lo que pasó en el siglo XX, ¿no? Creer que la violencia, el agarrar armas, es el camino, ¿no? Y eso pasó en el siglo XX. Y eso tiene mucho que ver porque eso resultó en Cuba.
sea, ¿tú crees que si Fidel Castro hubiese perdido, tú crees que lo hubiesen llamado tú crees que sería revolución cubana? No, pues claro, se le hubiese acusado a Fidel de terrorismo, pues, ¿no? De levantamiento, ¿no? O sea, recuerda que la historia siempre la escribe el que gana, ¿no? Y Fidel ganó, pues por eso se le llama revolución cubana, ¿no? De ahí viene pues la paradoja de la historia, ¿no? Ahí viene la paradoja de la historia. Así que la clave acá es la A, chicos. Ujú. Ya nos tomaremos un café, chicos, ¿ah? Después de tu examen, ingresas, nos encontramos en la cachimbiada, te corto el cabello y hablaremos un poquito más de política, ¿no? Hablaremos un poquito. Miren, chicos, yo muy feliz de escucharte, de hablar, de ser como una mesa redonda, ¿no? Mientras que conversamos, tocamos temas, ¿no? Sería genial en realidad, ¿no? Estaría muy bonito. 22. La reforma agraria impulsada por el gobierno de Velasco Alvarado buscó eliminar las antiguas estructuras de la propiedad rural en el Perú. En la sierra creaban haciendas, las grandes haciendas fueron transformadas en SAIs con el propósito de garantizar... Ujujú. Ya, esta está facilita, ¿no? ¿Cuál sería la clave acá? Claro, acá es la B. La Asociación de Comunidades Campesinas con Cooperativas, claro. Chicos, Velasco no te regaló la tierra, no te la regaló. ¿Y sabes por qué no te la regaló? ¿Sabes por qué no te la regaló? ¿Sabes por qué no le regaló al campesino la tierra? Porque creía que el campesino le iba a vender. Creía que el campesino, si le daba la propiedad privada al campesino, el campesino lo podía revender, ¿no? Porque el campesino no tenía ni dinero, ni tampoco tenía, pues, ni tampoco tenía tecnología, ¿no? Pues creó las SAIs en las sierras, sociedades agrícolas de interés social, y las CACs, la CACs acá, ¿no? Que eran comunidades agrícolas, ¿no? Bien, chicos, ahí está. Al final y al cabo, muchachos, la reforma agraria fue bonita, fue interesante, fue emotiva, pero fue un fracaso, ¿no? La reforma agraria, chicos, no resultó, ¿no? 23. Con la elección de Alan García, claro, es que fue de golpe, pues, Marilena, ¿no? No fue una planificación, ¿no? O sea, fue más para calmar a la gente, ¿no? Fue más populista que planificada, ¿no? O sea, al final y al cabo, o sea, si el día de hoy yo le digo que a la gente le voy a regalar 1 millón de soles, igual la gente me va a amar, pues, ¿no? La gente me va a amar, ¿no? Ahora, si yo le doy a todo el mundo 1 millón de soles, seguramente mando al Perú a una hiperinflación, ¿no? Pero bueno, eso fue lo que pasó en la reforma agraria. Fue interesante, ¿no? Porque rompió con un sistema gamonal. Eso no hay duda. Siempre yo digo, a Velasco lo tienes que analizar en dos vertientes. Primero, el lado social, que fue positivo, que rompió el gamonalismo, ¿no? Que hay cosas interesantes dentro de su gobierno. Y la esfera económica donde fue un fracaso, pues. Nos guste o no, pero Velasco en lo económico fracasó, pues, ¿no? Nos conllevó a una crisis que se va a vivir después en la década siguiente. Y aquí justamente viene, pues, este personaje, ¿no? Con la elección de Alan García en 1895, perdón, 1985, el APRA llegó por primera vez al poder del Perú. Su gobierno inició con gran respaldo popular, pero pronto enfrentó severas dificultades económicas y sociales. Entre las principales medidas adoptadas en este periodo destacó. Ujú. Ya es la A, ¿no? Aunque él no estatizó la banca, ¿ah? Intentó estatizar la banca, pero fue rechazado, ¿no? La banca se intentó, ¿no? Estatizar, ¿no? O sea, sí intentó, como medida, sí intentó estatizar la banca, no se logró, ¿no? Pero sí intentó estatizar la banca. Y también el control de las importaciones, ¿no? Chicos, lo de García fue también otro populista, bueno, subsidios, control de precios, ¿no? Dólar MU, que es un dólar subsidiado barato, ¿no?
se peleó con el Fondo Monetario porque la gente le aplaudió, ¿ah? Cuando él dijo, el Perú no va a pagar la deuda externa al Fondo Monetario porque la deuda externa es la razón de que el Perú no crece, ¿no? Se peleó con el exterior y claro, pues genera un nacionalismo, ¿no? La gente, bravo, ¿no? A ver, en el 90 a ver, fíjate cómo lo despidieron a García. La gente no tenía que comer, muchachos. No tenía que comer, García. Fue terrible ver a García. ¿Eh? Ya haré mi TikTok, como te he dicho. Y, y pues en este caso, y, y te pondré pues en el primer puesto del peor presidente de la historia de Alan García. Primer gobierno al menos, ¿no? Por la crisis económica, pues no. Yo te vuelvo a repetir, chicos, porque eso te lo he dicho, ¿no? En el 2021 hubo una candidata que dijo que el problema del Perú era el dinero, entonces ella proponía imprimir más billetes. O sea, es la típica idea de que, haya, si en el Perú falta dinero, entonces hay que imprimir más billetes y hay que darle a la gente, ¿no? Bueno, esa señora no sacó ni 3% en el 2021, ¿no? Y creo que ya no va a volver a postular, ¿no? No, no sé si va a volver a postular, creo que no le he visto ya, creo que ni su partido ya la quiere hacer postular. Es la Keiko, pues, de la izquierda, ¿no? Para perdiendo también. Bien, chicos. 24. Durante el gobierno de Alberto Fujimori también es otro personaje, ¿no? A Fujimori también lo tienes que analizar de dos vertientes, ¿no? Este es contrario a lo de Velasco, ¿no? En lo social, un fracaso, un caos en realidad, porque cometió excesos, corrupción, excesos, violencia también cometió, actos de corrupción, ¿no? Control, bueno, le pagó a medios de comunicación, ¿no? y etcétera. Pero en lo económico, lo de Fujimori fue bueno, ¿no? Pero yo siempre te digo, chachos, cuando analicemos un gobierno tienes que ponerte en lo más neutral posible, ¿no? No te puede ganar tu corazón. O sea, yo no puedo salir con una pancarta que diga viva Fujimori y odio Velasco, o odio Velasco y viva Fujimori, ¿no? Ahora, durante el gobierno de Alberto Fujimori, 1900 al 2000, el Perú enfrentó una grave crisis económica caracterizada por la hiperinflación, la recesión y la pérdida de confianza con el sistema financiero. Para superar esta situación, su gobierno adoptó un severo programa de ajuste estructural conocido como Fujichoco, sustentado en la firma de la Carta de Intención con el Fondo Monetario Internacional. Y el Fondo Monetario nos presiona, pues, porque en realidad el Perú el Perú necesitaba plata del fondo y el fondo le dice no te voy a soltar hasta que haya un compromiso que vas a hacer las cosas bien, ¿no? Entonces es el acta de intención con el Fondo Monetario, ¿no? Ahora, recuerda que la propuesta no fue de Fujimori, pues esa propuesta fue de Mario Vargas Llosa, ¿no? La del shock económico. Pero bueno, Fujimori dijo en campaña que no lo iba a hacer y al final lo aplicó, ¿no? Entre sus medidas principales se estableció la cancelación de las formales, no, la formación de empresas estatales, no, la monetaria, la administración de empresas, la flexibilidad económica, eliminación de subsidios, claro, es la E. La eliminación de subsidios, liberación de precios y apertura comercial. Muy bien. Bien, chicos. Y por último, el gobierno de Alejandro Toledo. Otro personaje, chicos. ¿Saben qué? A mí, a mí siempre me llama la atención. O sea, yo siempre digo que Fujimori es un corrupto, pues no sería algo ilógico que no te diga que Fujimori es un corrupto. Pero todos aquellos que le dijeron, o sea, que se quejaban que el mal era Fujimori porque era un corrupto, todos también terminaron siendo corruptos. Toledo está preso por corrupto. García estuvo investigado por corrupción. Ollanta está preso por corrupto. PPK, tremendo corrupto también, ¿no? Vizcarra, ese es peor todavía, ¿no? Tremendo corrupto. Bueno, Sagasti gobernó un par de meses, pues, ¿no? O sea, la corrupción no es un mal que solamente pasó aquí, no es un mal que lamentablemente nos acompaña, ¿no? Y bueno, pues yo la verdad, chicos, no es que sea pesimista, pues no le veo una solución a corto plazo, ¿ah? No le veo una solución a corto plazo, porque la solución, pues, es que la gente, bueno,
Yo siempre escucho que dicen que la gente debería saber votar, ¿no? Pero, ¿qué van a votar si estos candidatos son para llorar, ¿no? Bueno, al fin y al cabo, a veces la gente también se distrae rápido, ¿no? Ahorita está pensando más en el Mundial del Chicharrón, ¿no? Bueno, son otros temas. Ya, dice. Claro, pues el peruano se distrae rapidito, pues te has olvidado que estás en campaña política, ¿no? Y la gente está pensando más de que ojalá le gane, ¿no? El pan con chicharrón gane, ¿no? Pero bueno. No es que sea pesimista, chicos, ojo, no es que sea pesimista. Solamente de que no he escuchado hasta ahorita a un político, no he visto a un grupo político todavía fuerte, con unas ideas claras, ¿no? No, o sea, he visto más oportunismo que otra cosa, ¿no? Que aproveche el momento, la coyuntura para sacarle un provecho, ¿no? Mira el rector de la uni, ¿no? El rector de la uni le sacó un provecho a las marchas, ¿no? Se hizo conocido y ahora quiere postular, ¿no? Está más perdido ese señor. El gobierno de Alejandro Toledo, 2001-2006, se inició tras la transición democrática y estuvo marcado por intentos de estabilización económica, reformas sociales y crecimiento económico. Claro, él siguió el modelo de Fujimori, ¿no? Siguió el plan, el piloto automático, ¿no? Y hubo un crecimiento económico, ¿no? Él, por ejemplo, aplicó el famoso chorreo, ¿no? Cuando el vaso se llene, va a chorrear para todos, ¿no? Así decía él, ¿no? Respecto a su gestión, se pueden señalar las afirmaciones correctas. Se firmó en el 2002 el Acuerdo Nacional como espacio de concentración entre partidos políticos, sociedad civil y gobierno. Esto es verdadero, ¿eh? Esto es verdadero. Durante su mandato se negoció y se firmó el Tratado de Libre Comercio. Se empezó a negociar, ¿ah? Era un tratado, chicos, era un tratado, chicos, eh, muy polémico, era muy polémico. ¿Y sabes por qué era polémico? Porque era Estados Unidos, pues, era Estados Unidos. Entonces, normalmente siempre hay una especie de anti Estados Unidos, ¿no? Entonces, bastantes sectores políticos lo rechazaban, ¿no? Se inauguró la carretera interoceánica sur, con el objetivo de integrar el Perú con Brasilia. Este es verdadero, pues y esta es la razón de por qué está preso. Porque ¿quién llegó aquí con la interoceánica? ¿Qué empresa llegó con la interoceánica? Odebrecht, pues claro, Odebrecht. Odebrecht le dio un soborno, dice, de 20 millones a Toledo. Ujú. Y pues Toledo se lo devolvió con la licitación para algunas obras, ¿no? Su gobierno mantuvo una fuerte estabilidad política con bajo nivel de plata falso, pues y le dieron el andahuaylazo, ¿no? O Antauro Humala, ¿no? Antauro Humala, después de harto humo, entrarle quiso agarrar y tomar el control, ¿no? En el andahuaylazo, ¿no? Luego fue preso, ¿no? Pero no hubo, no hubo estabilidad económica, ¿no? Una fuerte estabilidad económica al menos no hubo, ¿no? Al final Toledo, chicos, Toledo sí terminó su mandato. Nos hemos mal acostumbrado a no permitir que los gobiernos finalicen, chicos, ¿ah? Ahora yo escucho a cualquier gente que dice, no, si no nos gusta hay que sacarlo. Entonces vive una anarquía, pues, o sea, somos una república. A mí no me gustaba Pedro Castillo, chicos, ¿no? Y al final y al cabo lo sacan a Pedro Castillo, creo yo, ¿no? Por un tema de, ¿no? del fallo, intento de golpe de Estado que quiso hacer. Pero lo mismo pasó con PPK, lo mismo pasó ¿no? Lo mismo pasó, ¿no? con Pedro Castillo, o sea, se han roto el tema democrático, ¿no? Toledo, Alan y Ollanta, mal o bien, con más cosas negativas que positivas, finalizaron sus gobiernos. Y bueno, ahora ya se ha vuelto caótico, ¿no? Dato importante de Alejandro Toledo, chicos, Proyecto Huascarán. Recuerda que él comenzó a traer computadoras a los colegios. ¿Bien? Recuerdo de que en mi colegio llegó la primera computadora. Yo estudié en una gran unidad escolar, éramos como 3.000 y llegaron 5 computadoras. Pucha, qué una fiesta hubo. Pero bueno, pues algo, ¿no? El proyecto Huascarán. Bien, muchachos, ahí está.
Muchachos, ha sido para mí, creo que todavía tenemos clase con los chicos del área A, ¿no? Pero para los que dan su examen en esta semana, chicos, yo espero de verdad, de todo corazón, que logres pues tu tan ansiado ingreso. De verdad, yo estoy seguro, yo sé el esfuerzo que has hecho, me consta. Hay muchachos que vienen pues participando, eh, esforzándose muchas veces, que siempre participan y eso vas a tener una recompensa en algún momento, chicos. Yo espero que sea ahora. De verdad que yo voy a estar ahí apoyándote desde afuera y esperando de que logres pues tu ingreso que te lo mereces, chicos. Un fuerte abrazo de corazón a los que vienen del área B, C, D. Bien, nos vemos ya en la cachimbiada. Éxitos en todo y los chicos del área A nos encontramos todavía la próxima semana. Un fuerte abrazo, chicos, y para mí ha sido un placer ser tu profesor de historia. Bien, tenemos mañana clase, creo, ¿no? Sí. Oye, no. Mañana tenemos de historia universal, ¿no? Ah, entonces me estoy despidiendo por las puras, pues, muchachos. ¿Te das cuenta? No me avises. Ya. Te pones emotivo, ya querías llorar, ya, y me pongo, ya está a punto de las lágrimas, chicos, y mañana todavía nos toca. Pero igual espero de haber cumplido tus expectativas en el área de HP. Bien, sé que vienes tú de una gran preparación, pero espero haber cumplido tus expectativas en este curso. Y bueno, chicos, nos encontramos entonces el día de mañana para dar las últimas estocadas a HU. Bien, viene también un repaso desde el primer tema hasta el último. Y estoy seguro que lo vamos a aprovechar al máximo. Un fuerte abrazo, chicos. Nos encontramos mañana entonces. Ven temprano porque mañana sí la despedida. Alista pañuelo que vamos a llorar, ¿no? Un fuerte abrazo, chicos. Cuídense mucho. Nos vemos, Miss. Cuídense un montón y gracias por todo.